¿Quieres saber cuál es la historia de Dynasty Warriors Origins? Pues quédate en este video para descubrirlo. Aquí veremos la historia de un guerrero solitario que tiene una misión crucial: buscar a un héroe que instaure la paz en el mundo. Pero su camino estará lleno de desafíos como batallas inigualables, alianzas, traiciones e incluso amores no correspondidos. Sin más por agregar, empecemos el juego. Es el año 183 de nuestra era, el sexto año de la era Wang de la dinastía Han Oriental. Han pasado más de 150 años desde el inicio de esta dinastía, pero el imperio está al borde del colapso. Catástrofes climáticas han azotado la tierra, provocando una hambruna devastadora que ha dejado al pueblo en la miseria. Sin embargo, los oficiales del gobierno, lejos de ayudar, empeoran la situación aumentando los impuestos y explotando a los ya desesperados ciudadanos. En medio de este caos, un joven misterioso vaga sin rumbo. Su pasado es un enigma, su nombre desconocido, pero su cuerpo parece recordar el arte del combate. Este joven se cruza con un grupo de oficiales corruptos que transportan comida, indiferentes al sufrimiento de la gente que muere de hambre a su alrededor. Es entonces cuando aparece este hombre barbudo y juntos estos dos extraños se enfrentan a los soldados del gobierno. En medio de la batalla, un hombre de cabello largo aparece con un ejército cambiando el rumbo de la lucha, y así juntos logran derrotar a los soldados y estos dos guerreros se refugian en un lugar seguro para descansar. Durante la conversación, este hombre revela que su nombre es Guan Yu y el joven misterioso menciona que él ha perdido la memoria. No recuerda su nombre ni su pasado, pero en sus sueños, fragmentos de su vida anterior comienzan a emerger. Ve a otro joven con la misma vestimenta que él, quien le habla de una misión: llevar la paz al mundo, llamándolo Guardián de la Paz. Ha pasado casi un año desde el encuentro de estos guerreros, siendo el año 184 que marca el inicio de una gran revuelta. Un sabio llamado Shang Yao ha fundado un grupo conocido como los Turbantes Amarillos, que se alzan en armas contra la dinastía Han. Este movimiento crece rápidamente, atrayendo a miles de seguidores descontentos con el gobierno. El joven misterioso, ahora vagando por la provincia de Yu, escucha historias sobre los destrozos causados por los Turbantes Amarillos. En su camino se reencuentra con Guan Yu, quien está acompañado por sus hermanos juramentados Chang Fei y Liu Bei, líder de un ejército de voluntarios dedicado a proteger al pueblo y restaurar la paz. Tras un breve combate para probar sus habilidades, el joven es invitado a unirse a Liu Bei y sus aliados. Juntos libran su primera batalla contra los Turbantes Amarillos, donde el joven descubre una habilidad única: sus ojos pueden ver más allá de las ilusiones creadas por el incienso mágico que los rebeldes usan para confundir a sus enemigos. En una de las batallas conocemos a Cao Cao, un oficial de la fuerza expedicionaria quien se une a la lucha. Es aquí donde el joven recibe el nombre de Siluan, en honor a un ave que surca los cielos y ve más allá de los demás. Curiosamente, este resulta ser su verdadero nombre revelado por primera vez. Mientras las batallas contra los Turbantes Amarillos continúan, un nuevo aliado emerge en el horizonte. Su nombre es Sun Jian, un valiente líder que llega acompañado de sus leales oficiales Chen Hu, Han Dang y Wang Gai. Con su ejército, Sun Jian se une a la causa, fortaleciendo las fuerzas que luchan por liberar al pueblo de la opresión de los rebeldes. Sin embargo, no todo es triunfo en este camino. En una misión crucial, el ejército de voluntarios es enviado a proporcionar ayuda a Lu Shi, el antiguo mentor de Liu Bei, pero al llegar a la provincia de Yi se encuentran con un hombre temido y poderoso llamado Dong Shuo, general de la fuerza expedicionaria. Con una frialdad inquietante les informa que Lu Shi ha sido arrestado por negarse a pagar sobornos a un grupo corrupto conocido como los eunucos. A pesar de la indignación que provoca esta injusticia, no hay tiempo para lamentaciones. Una batalla los espera en Wangsong, donde se rumora que el líder de los Turbantes Amarillos, Shang Yao, ha establecido su base. Las fuerzas aliadas se preparan para el enfrentamiento, conscientes de que esta podría ser la oportunidad de acabar con la rebelión de una vez por todas. La batalla es feroz y aunque logran derrotar a las fuerzas de Shang Yao, el líder rebelde consigue escapar una vez más. Su huida no solo representa una amenaza latente, sino también una advertencia, pues Shang Yao no se rendirá fácilmente. La guerra contra los Turbantes Amarillos llega a su clímax en la batalla de Wangsong. Las fuerzas de Liu Bei, Sun Jian y Cao Cao se unen para enfrentarse a Shang Yao. En medio del caos, Siluan sigue a Shang Yao hasta una aldea donde descubre que el líder rebelde posee poderes místicos.
Gracias a una voz misteriosa, Siluan despierta un poder oculto, poniendo en apuros a su contrincante. Aunque este logra escapar, la batalla continúa y finalmente los aliados logran derrotar a los turbantes amarillos. Justo después de la batalla, Siluan lo logra encontrar hasta una aldea escondida en las montañas, donde el líder rebelde y moribundo confiesa sus errores y admite que un sabio le enseñó sus habilidades, pero su ambición lo llevó por el camino equivocado. Con su último aliento, Shang Yao reconoce a Siluan como el guardián de la paz destinado a castigar a quienes abusan del poder. Tras la muerte de Shang Yao, los aliados se separan. Liu Bei, Sun Jian y Cao Cao continúan sus propios caminos, mientras Siluan descubre más sobre su pasado gracias a Xue, una mujer que también es guardiana de la paz. Ella le revela que en los inicios de la dinastía Han, un sabio fundó a los guardianes de la paz para proteger al mundo. Sin embargo, la ambición de los Han llevó a una guerra que acabó con casi todos los guardianes. Siluan es el último de ellos y está destinado a restaurar el equilibrio en un mundo sumido en el caos. Esta historia no es solo una emocionante crónica de batallas y héroes, sino también una reflexión del poder, la ambición y la redención. Siluan, el guardián de la paz, ha comenzado su viaje para restaurar el equilibrio en un mundo fracturado. ¿Qué desafíos le esperan? ¿Podrá recordar completamente su pasado y cumplir con la misión? Pues quédate que esta historia continúa. Y si te está gustando este video, no olvides dejar tu like. El tiempo ha pasado, pero las pequeñas revueltas de los turbantes amarillos persisten, recordándole al mundo que la paz aún está lejos. Siluan se reúne nuevamente con Liu Bei y sus aliados, quienes continúan su lucha para erradicar a los rebeldes. Liu Bei, reconociendo el valor y la habilidad de Siluan, le ofrece unirse formalmente a su causa. Sin embargo, el misterioso guerrero declina amablemente. Aunque respeta a Liu Bei, Siluan sigue buscando a un héroe digno de seguir, alguien que pueda guiar al mundo hacia la verdadera paz. En uno de sus viajes, Siluan llega a la antigua aldea de las montañas, donde conoce a una mujer llamada Yuanhua. Ella está buscando hierbas medicinales y tras un breve intercambio decide unirse a Siluan, prometiendo curar sus heridas y acompañarlo en su camino. Aunque su presencia es reconfortante, Siluan sigue atormentado por visiones de Xue y el joven misterioso, quienes parecen recordarle constantemente su misión como guardián de la paz. Siluan continúa ayudando en los conflictos que surgen por todo el reino. En la comandancia de Kansha se une a Wang Kai para enfrentarse a las fuerzas de Ou Xing. Durante la batalla conoce a Sun Shangxiang, la hija de Sun Jian, una mujer valiente y hermosa que demuestra ser hábil en el combate. Tras la victoria, esta chica agradece a Siluan y le echa unas miraditas coquetas. Oigan, realmente es un poco complicado estar pronunciando tanto nombre asiático. De regreso a su posada, Siluan se entera de un nuevo problema: las ondas blancas, un grupo que está causando estragos en la provincia de Sili. Sin dudarlo, se une a la fuerza expedicionaria para expulsarlos. Tras una dura batalla, logran derrotar a los rebeldes, pero la noche trae consigo otro desafío. Un grupo de bandidos persigue a un hombre mayor y a una mujer. Siluan interviene y los ayuda, descubriendo que el hombre es Wang Yun, un oficial de alto rango de la corte Han, y la hermosa, la preciosa, la divina joven es su hija adoptiva, Diao Chan, una belleza que cautiva a Siluan desde el primer momento.
Wang Jun le cuenta a Siluan cómo fue traicionado por los eunucos, un grupo corrupto que sirve a la clase social más alta, quienes lo destituyeron de su puesto. Ahora busca aliados para acabar con la corrupción en el gobierno. Siluan, movido tanto por la justicia como por la presencia de Diao Chan, decide unirse a su causa. Al día siguiente, mientras Diao Chan y Siluan conversan, recibe noticias impactantes. El emperador ha fallecido. Wang Jun ve en este trágico evento una oportunidad para acabar con los eunucos, el grupo corrupto que ha sembrado el caos en la corte. Para lograrlo, necesitan aliarse con He Jin, el gran general y hermano mayor de la emperatriz, quien tiene el poder y la influencia necesarios para enfrentar a los traidores. Sin embargo, el camino no será fácil. Mientras se dirigen a reunirse con He Jin, Siluan y Diao Chan deben proteger a Wang Jun de tropas y asesinos enviados para silenciarlo. La batalla se intensifica rápidamente y justo cuando la situación parece desesperada, aparecen Cao Cao y Dong Shuo con refuerzos. Juntos logran derrotar a los atacantes, pero algo en la actitud de Dong Shuo despierta sospechas. Aunque afirma haber sido enviado por He Jin, su mirada fría y sus palabras ambiguas dejan claro que sus intenciones no son del todo nobles. Sin dar más explicaciones, Dong Shuo se marcha del lugar dejando a todos desconcertados. Tras la batalla, el grupo llega a la provincia de Luoyang, donde Diao Chan y Siluan comparten un momento de calma antes de descansar. Sin embargo, la paz es efímera. Al día siguiente conocen a Yuan Shao, líder de la influyente familia Yuan, quien les informa que los eunucos han capturado a He Jin. Ante esta situación, las fuerzas de Yuan Shao y Cao Cao deciden unirse para liberar al general y acabar con los traidores. La batalla contra los eunucos es feroz, pero finalmente logran derrotarlos. Sin embargo, la victoria resulta ser una trampa orquestada por Dong Shuo. Mientras todos estaban distraídos, él aprovechó para tomar el control del emperador, manipulándolo para reclamar su derecho a gobernar, y aquellos que se oponen a su autoridad son ejecutados de inmediato, sumiendo a Luoyang en un clima de terror y opresión. Diao Chan se acerca a Siluan con preocupación, habla de Wang Jun, quien se siente abrumado por la culpa. Aunque lograron derrotar a los eunucos, su victoria permitió que alguien mucho más peligroso ascendiera al poder. A pesar de la sombra de la culpa que pesa sobre ellos, algo comienza a florecer entre Diao Chan y Siluan. Pasean juntos, compartiendo risas y momentos de calma en medio del caos. Su conexión se fortalece y aunque el mundo a su alrededor está en llamas, parece que han encontrado un refugio el uno en el otro. O bueno, déjenme soñar. Tal vez no fue tan así, pero es lo que a mí me hubiera gustado que pasara. En una noche, un hombre llamado Shun Yu, oficial de los Han, se presenta ante Wang Jun. Con voz urgente, le pide que actúe contra Dong Shuo, pero consciente de su inferioridad en fuerzas y recursos, se niega. Sin embargo, días después, Dong Shuo da un paso más allá, destituye al emperador y se proclama a sí mismo como nuevo gobernante. Este acto de traición obliga a Wang Jun a tomar una decisión desesperada: debe acabar con Dong Shuo sin importar el costo. Diao Chan, sintiendo una profunda deuda con Wang Jun por haberla rescatado cuando era niña, se ofrece a llevar a cabo la peligrosa misión. Está dispuesta a infiltrarse en el castillo de Dong Shuo y actuar como cebo para acercarse a él. Siluan y Cao Cao, compartiendo su determinación, se unen a la causa y juntos los tres se dirigen al corazón del peligro. Díganme que no fui el único al que se le salió el corazón con esta escena, pero tranquilos que no le pasó nada. La misión toma un giro oscuro cuando Diao Chan es capturada por Lu Bu, el guerrero más temido de todo el reino, quien está bajo las órdenes de Dong Shuo. Su presencia es abrumadora y su habilidad en combate es tan legendaria como aterradora. Cao Cao sabe que enfrentarlo directamente será un suicidio, por lo que, manteniendo la mente clara y Siluan devastado por dejar a Diao Chan, deciden retirarse lo más rápido posible antes de que lleguen más enemigos y los acorralen. Sin embargo, la aparición de Shue les permite
permite escapar. Ella le recuerda a Siluan su misión: encontrar a un héroe que pueda guiar al mundo hacia la paz. Finalmente se forma una gran alianza liderada por Yuan Shao, que incluye a Song Jian, Cao Cao y Liu Bei. Juntos marchan hacia el castillo de Dong Zhuo para acabar con su tiranía. El plan está en marcha. Las fuerzas aliadas avanzan hacia su primer objetivo, que es tomar las puertas del castillo de Dong Zhuo, y mientras tanto Liu Bei y sus hombres se encargan de una misión crucial: distraer a Lu Bu. Aunque a mí la verdad lo único que me importaba era rescatar a Diao Chan. Tranquila mi reina, ahorita iré a salvarte. Cuando finalmente está cerca de Dong Zhuo, ocurre algo inesperado. Diao Chan parece estar del lado del tirano. Su actitud es confusa y por un momento Siluan duda de sus intenciones, por lo que no tiene otra opción más que luchar contra ella para hacerla entrar en razón. Después de una intensa batalla, logran derrotar a sus fuerzas, pero Dong Zhuo escapa y Lu Bu, sintiéndose traicionado, también huye. Aunque la coalición obtiene la victoria, las tensiones entre los líderes comienzan a surgir. Cao Cao desea perseguir a Dong Zhuo, mientras que Yuan Shao prefiere ayudar al pueblo. Song Jian, por su parte, guarda el sello imperial, lo que genera una desconfianza entre los líderes. Ya en esa misma noche, Diao Chan busca a Siluan para despedirse. Le revela que ha convencido a Lu Bu de traicionar a Dong Zhuo, asegurando así la caída del tirano. Aunque su corazón está dividido, Diao Chan sabe que su camino debe continuar lejos de Siluan. Pone en marcha su plan y se ofrece nuevamente como cebo para distraerlo y así Lu Bu lo pueda eliminar. Despídanse de Diao Chan, pues esta será la última vez que la veremos. Ni mi ex me ilusionó tanto como lo hizo Diao Chan. Capítulo 2 cierra con una mezcla de victoria y melancolía. Siluan ha demostrado ser un guerrero incansable, pero su corazón ha sido tocado por Diao Chan, una mujer que aunque breve en su vida ha dejado una huella imborrable. Con la caída de Dong Zhuo, el mundo parece estar un paso más cerca de la paz, pero las divisiones entre los líderes sugieren que nuevos desafíos están por venir. De vuelta en su posada, Siluan conoce a un astuto mercader llamado Pang Tong, un hombre cuya inteligencia y conexiones resultarán cruciales en el futuro. Poco después, recibe cartas de los tres líderes más influyentes del reino, Liu Bei, Cao Cao y Song Jian. Cada uno le pide ayuda para sofocar pequeñas rebeliones que amenazan la estabilidad de sus territorios. Sin embargo, detrás de estas peticiones hay un intento por ganarse la lealtad de Siluan, pues todos reconocen su valor y habilidades. Shue aparece una vez más, recordándole a Siluan que cualquiera de estos tres líderes podría ser el héroe que tanto busca, aquel que traerá la paz al mundo, pero también le advierte: si alguno de ellos se desvía del camino, como lo hicieron Shang Yao y Dong Zhuo, Siluan tendrá que eliminarlos. Con esta advertencia en mente, Siluan decide ayudar a los tres líderes no solo para cumplir con su deber, sino para observar de cerca sus ideales y acciones. Primero, Siluan se dirige a Pingyuan, donde Liu Bei ha sido nombrado gobernador. Allí lo ayuda a defender el campamento de Yeqiao contra las fuerzas de Yuan Shao, quien busca expandir su influencia, y tras una ardua batalla logran repeler el ataque, demostrando la fuerza de su alianza. Luego responde al llamado de Cao Cao, quien enfrenta una última rebelión de los turbantes amarillos en la provincia de Yan. Con la ayuda de Siluan logran derrotar a los rebeldes, pero el guerrero no puede evitar notar las visiones ocultas de Cao Cao. Finalmente, Siluan se une a Song Jian, pero antes, siguiendo el consejo de Yuanhua, regresa a la antigua aldea de las montañas. Allí, gracias al aroma del incienso combinado con hierbas medicinales, Siluan recupera fragmentos de su pasado. Recuerda cómo llegó a la aldea después de perder a sus padres en la guerra y cómo Shue lo cuidó y entrenó para proteger a Bailuan, el joven destinado a ser el líder del pueblo.
Yuanhua hace un descubrimiento crucial. Se da cuenta de que el aroma del incienso, combinado con ciertas hierbas específicas, actúa como una llave que desbloquea los recuerdos enterrados en la mente de Siluan, por lo que le pide a Siluan que durante sus viajes recolecte diferentes tipos de hierbas. Estas, combinadas con sus conocimientos, podrían ayudarlo a recuperar más fragmentos de su pasado perdido. En la tienda de Pangtong, Siluan conoce a dos personajes que irradian una inteligencia y potencial que no pasan desapercibidos, Su Shu y Zhuge Liang. Aunque su presencia en ese momento parece casual, ambos desempeñarán un papel crucial en los eventos que están por venir. En la provincia de Jing, Siluan y Song Jian se enfrentan a Liu Biao, un pariente lejano de Liu Bei. Gracias a la llegada de Sun Ce, Song Shangxiang y Zhou Yu, la batalla toma un giro favorable. Es en este momento que conocemos al hermano menor de Sun Ce, Sun Quan. Sin embargo, la victoria es solo un respiro temporal, pues Song Jian, ahora en posesión del sello imperial, se convierte en el objetivo de fuerzas poderosas como Liu Biao, Yuan Shao y Yuan Shu, quienes buscan el sello para sus propios intereses. En la siguiente batalla, todo parece marchar bien al principio, pero las fuerzas enemigas logran acorralar a Song Jian. Justo cuando Siluan se prepara para ir en su ayuda, un espectro oscuro emerge de las sombras. Es un espejismo de Shang Yao, el líder de los turbantes amarillos, que Siluan creía haber dejado atrás. Este fantasma del pasado bloquea el camino de Siluan, obligándolo a enfrentarse a él. Aunque el espejismo desaparece, el tiempo perdido es crucial. Song Jian, con un esfuerzo sobrehumano, logra derrotar a quienes lo tenían acorralado. Sin embargo, en el momento de su triunfo ocurre lo impensable. Song Jian pierde la vida. Nadie sabe con certeza quién lo traicionó, pero sus últimas palabras sugieren que vio a alguien que creía un aliado. Su muerte no solo es una pérdida irreparable para el clan Song, sino que también desmoraliza por completo a su ejército, obligándolos a retirarse del campo de batalla. El mando pasa a manos de Sun Ce, pero su falta de experiencia y la ausencia de su padre, un líder carismático y respetado, debilitan al clan Song. Sin otra opción, se ven forzados a firmar la paz con Liu Biao y someterse a las órdenes de Yuan Shu, un giro amargo para el clan Song. Mientras tanto, Cao Cao, ahora gobernador de Yan, busca vengar la muerte de su padre, quien fue asesinado mientras viajaba por la provincia de Shu, gobernada por Tao Qian. Aunque Cao Cao afirma que Tao Qian es responsable, Liu Bei sospecha que esto es solo una excusa para expandir su imperio. Convencido de la inocencia de Tao Qian, decide ayudarlo y Siluan, creyendo que Liu Bei está en lo correcto, se une a su causa. En la batalla contra las fuerzas de Cao Cao, Siluan se enfrenta a quienes alguna vez fueron sus aliados. A pesar de la difícil situación, logran hacer retroceder a Cao Cao, demostrando la fuerza de su alianza. Tras la victoria, Tao Qian ofrece cederle el mando de la provincia de Shu a Liu Bei, pero este, humilde como siempre, rechaza la oferta. Sin embargo, acepta el territorio de Xiaopei para seguir protegiendo la región. El territorio de Xiaopei, ahora bajo la protección de Liu Bei, se convierte en el próximo objetivo de Yuan Shu. Con el clan Sun bajo su mando tras su sometimiento, Yuan Shu busca expandir su influencia y control sobre la región. Para Siluan y Liu Bei, esto significa una batalla inevitable contra quienes alguna vez fueron sus amigos. Un enfrentamiento que pondrá a prueba no solo la fuerza, sino también su moral. Antes de la batalla, un hombre aparece frente a Siluan llamado Yashu, quien le revela que tras la muerte de Dong Zhuo, Wang Jun, el padre adoptivo de Diao Chan, tomó brevemente el control de la corte imperial. Sin embargo, los restos del ejército de Dong Zhuo, liderados por el despiadado Li Yue, lo derrotaron, y Lu Bu, el guerrero que alguna vez sirvió a Dong Zhuo, fue expulsado. El día de la batalla contra las fuerzas de Yuan Shao y el clan Song, a pesar de la desventaja numérica, la estrategia de Liu Bei y la destreza de Siluan en el campo de batalla logran romper las filas enemigas, asegurando una victoria que refuerza su reputación como líder justo y capaz. Con el paso del tiempo, Tao Qian, el anciano gobernador de Shu, fallece. En su lecho de muerte, nombra a Liu Bei como sucesor, convencido de que solo él puede proteger al pueblo de la codicia de señores de la guerra como Cao Cao y Yuan Shu. Liu Bei acepta el cargo no por ambición, sino por el peso de la responsabilidad. Gracias a Shang Fei, nos enteramos de que Cao Cao y Yuan Shao están cazando a Lu Bu, el guerrero más temido del reino. Acorralado y desesperado, Lu Bu acude a Liu Bei en busca de ayuda. A pesar de las advertencias de sus hermanos, Wang Yu y Shang Fei, quienes temen que Lu Bu pueda traicionarlos, como lo hizo con Dong Zhuo, Liu Bei decide ayudarlo. Con la ayuda de Liu Bei y sus aliados, Lu Bu logra llegar a la provincia de Shu, donde las fuerzas de Yuan Shao y Cao Cao son repelidas. Sin embargo, la decisión de Liu Bei no está exenta de riesgos. Lu Bu, conocido por su naturaleza traicionera, es un aliado peligroso, pero Liu Bei prefiere tenerlo de su aliado que como enemigo. En un momento de calma, Lu Bu se acerca a Siluan y le pregunta si sabe algo de Diao Chan.
Siluan, desconcertado, responde con la misma pregunta, pues él tampoco sabe nada de ella desde la muerte de Dong Shuo. Lu Bu revela que tras la muerte de Wang Yong, Diao Chan desapareció sin dejar rastro, pensando que Diao Chan estaría con él, pues sabía que tenían una conexión única. Ni siquiera los dos guerreros más grandes de todo el reino se libran de ser manipulados por una mujer, pues es obvio que los dejó desconcertados a ambos tras abandonarlos sin decir nada. Imagínense si a ellos, que son guerreros implacables, les pasa eso, ¿qué nos espera a nosotros los mortales? Díganme si ustedes también pudieron sentir la verdadera traición de Diao Chan. Pero siguiendo con la historia, Bai Luan, el joven líder de la aldea, aparece frente a Siluan y le pregunta si está listo para unirse formalmente a Liu Bei, convencido de que él es el héroe que pondrá fin al caos. Liu Bei, por su parte, expresa sus dudas sobre la alianza con Lu Bu, pero le pide a Siluan que se una a él oficialmente. Tras reflexionar, Siluan acepta, convencido de que Liu Bei es el líder que tanto ha buscado, aquel que puede guiar al mundo hacia la paz. El capítulo 3 cierra con Siluan tomando una decisión crucial: unirse a Liu Bei como su aliado oficial. Sin embargo, el camino hacia la paz está llena de desafíos, y las sombras del pasado, como el misterio de Diao Chan y la traición de Lu Bu, siguen acechando. ¿Podrá Siluan mantener su lealtad hacia Liu Bei mientras enfrenta las pruebas que el destino le tiene preparadas? Pues eso lo veremos en el capítulo 4. Cao Cao sigue expandiendo su territorio, pero Yuan Shao no se queda de brazos cruzados, y mientras tanto Sun Ce y su amigo Xu Yu están tramando cómo independizarse de Yuan Shu. El emperador, harto de las traiciones, le ordena a Liu Bei que elimine a Yuan Shu, quien se autoproclamó emperador de Shang. Pero aquí viene el problema, pues para ir a la batalla, Liu Bei deja la provincia de Xiapi en manos de Lu Bu. Sí, el mismo Lu Bu que todos sabemos que es una bomba de tiempo. Shang Fei se queda para vigilarlo, aunque obviamente Shang Fei no es rival para Lu Bu, no tenía sentido que se quedara a vigilarlo. Mientras tanto, Siluan regresa a su aldea para seguir recuperando su memoria. En un flashback, vemos como unos soldados llegan para llevarse a un niño, supuestamente pariente de unos rebeldes. Siluan y Bai Luan no lo permiten, recordando las enseñanzas del primer guardián de la paz. No sirven a los caprichos de un reino, sino a la paz. Aquí se marca el momento en que deciden plantarles cara a los Han y buscar a un héroe que traiga la paz al mundo. De vuelta al presente, Siluan visita a Pang Tong y conoce a Yue Jing, una joven estudiante que está obsesionada con inventar cosas para mejorar la vida de la gente. Ella le pide ayuda a Siluan y él acepta. ¿Quién sabe qué inventos saldrán de esta colaboración? Aunque yo la neta, después de Diao Chan, no estaría tan disponible y no confiaría en sus mentiras de mujer. Llega el día de la batalla contra Yuan Shu, y tras una lucha épica, lo derrotan y lo dejan malherido, pero logra escapar. Pero eso no es todo. Shang Fei aparece con malas noticias. Resulta que Lu Bu aprovechó que Shang Fei se distrajo por andar bebiendo y tomó Xiapi, traicionándolos por completo. Liu Bei, con las tropas agotadas, decide no enfrentarlo directamente y ahora están bajo el mando de Lu Bu. Se la supo voltear este tipo, pero te lo advirtieron, Liu Bei. Para acabar con Yuan Shu, Liu Bei y Siluan no tienen más remedio que aliarse con Cao Cao. Sun Ce también se une buscando liberarse de Yuan Shu de una vez por todas. Juntos logran derrotar a Yuan Shu, pero Liu Bei sabe que su sueño de un mundo mejor tendrá que esperar. Por ahora se queda bajo las órdenes de Cao Cao en Xiaopei, pues cuestiona su alianza con Lu Bu. Siluan regresa a su aldea y recuerda cómo las fuerzas gubernamentales destruyeron todo por no entregar al niño. Xue, la mejor guerrera, enfrentó a los soldados, pero Bai Luan envió a Siluan a rescatarla. Liu Bei recibe malas noticias. Lu Bu está planeando invadir Xiaopei. La razón: interceptó un mensaje de Cao Cao que decía claramente que eliminaran a Lu Bu lo antes posible. Liu Bei sospecha que Cao Cao envió ese mensaje a propósito para que Lu Bu lo interceptara y así tener una excusa para eliminarlo. Pero antes de pensar en cómo derrotar a Lu Bu, Liu Bei y sus tropas tienen que escapar de Xiaopei con la ayuda de Cao Cao. Sí, así es, el mismo que posiblemente armó todo este lío. Logran escapar justo a tiempo antes de que Lu Bu los intercepte, y ahora con las fuerzas reagrupadas, Liu Bei y Cao Cao se preparan para la batalla en el castillo de Xiaopi. La batalla es épica. Primero derrotan a casi todas las tropas de Lu Bu y luego llega el momento que todos esperaban, el enfrentamiento final contra el propio Lu Bu, el guerrero más temido de todo el reino.
Y después de la batalla más difícil de todo el juego y de morir como 7 veces, finalmente logran eliminarlo. Cao Cao, siempre estratégico, perdona a los soldados sobrevivientes de Lubu a cambio de que se unan a su ejército, y como era de esperarse, aceptan. Han pasado unos días y la situación está más tensa que nunca. Cao Cao ha convertido al emperador en su marioneta, moviendo los hilos del poder a su antojo. Mientras tanto, Yuan Shao no se queda quieto y sigue expandiendo su territorio, lo que hace inevitable una guerra entre estas dos fuerzas titánicas. El emperador, harto de ser un títere, decide actuar. Junto con Liu Bei, planea un complot para derrocar a Cao Cao. El plan es audaz: regresar a Xiapi y aliarse con Yuan Shao. Liu Bei y Shang Fei parten para reunirse con Yuan Shao, mientras Siluan y Wang Yu se quedan en Xiapi para proteger la retaguardia, pero las cosas no salen como lo esperaban. Y aquí viene un giro, pues un lugarteniente cercano al emperador es ejecutado cuando se descubre que conspiraba contra Cao Cao. Entre los papeles incautados aparece el nombre de Liu Bei. Ahora Cao Cao sabe que Liu Bei está en su contra y el tiempo se agota. Liu Bei y sus aliados deben prepararse para el ataque que se avecina. Mientras tanto, Siluan sigue ayudando a Yue Jing con sus inventos. Aunque no es el mismo vínculo que tuvo con Diao Chan, hay una conexión especial entre ellos. Lamentablemente, el tiempo juntos llega a su fin cuando el padre de Yue Jing le llama de vuelta a casa. Se despide de Siluan y se marcha. Ven, les dije que no se confiaran. De regreso con Wang Yu, las noticias no son buenas. Un soldado les advierte que Cao Cao está cerca para atacarlo. Con Liu Bei y Shang Fei aún fuera, Siluan y Wang Yu deben enfrentar solos a las fuerzas de Cao Cao. A pesar de su valentía, son superados en número y fuerza. Cao Cao, en un gesto sorprendente, les perdona la vida a cambio de su rendición. Aceptan, pero con una condición: que Cao Cao cuide de la familia de Liu Bei en ese territorio. Aunque Cao Cao intenta reclutarlos para su causa, Siluan y Wang Yu se niegan. Sin embargo, Cao Cao no es de los que se rinden fácilmente. En medio de una batalla contra Yuan Shao, aparece un hombre misterioso que parece ser otro guardián de la paz. Intenta detener a Cao Cao, pero no lo logra. Esa noche, este misterioso guardián se acerca a Siluan, quien al principio no lo reconoce. El guardián está enojado con Siluan, pues está aliado con Cao Cao, quien a su vez es partidario de los Han, quienes destruyeron su aldea y eliminaron a Shue. Estas palabras hacen que Siluan tenga un recuerdo desgarrador y revive el momento en que sujetaba a Shue mientras todo ardía a su alrededor. Y con su último aliento, Shue le dice a Siluan que siga su propio camino. Al despertar, Siluan ve la aldea destruida y entiende que este fue el punto de partida de su viaje. Siluan descubre que el misterioso guardián es Bai Luan, quien está lleno de resentimiento por la traición de los Han y la muerte de Shue. Bai Luan le advierte que si sigue con Cao Cao, se interpondrá en su camino. Siluan, junto con Yuan Hua, regresa a la aldea para buscar respuestas. Allí ve a Shue una última vez, quien le dice que es solo un espejismo de su mente, producto de la culpa por ser el único sobreviviente aquel día. Antes de desaparecer, Shue le pide que cuide de Bai Luan. De regreso con Wang Yu, recibe noticias de que Liu Bei ha sido visto en la ciudad de Shu. Deciden partir hacia allí, pero en el camino son interceptados por las fuerzas de Cao Cao. Justo cuando todo parece perdido, aparecen Liu Bei, Shang Fei y dos aliados inesperados, Xiao Yun y Shou Kang. Juntos logran escapar y reunirse. Esa misma noche, los hermanos juramentados brindan por seguir juntos y cumplir su propósito. Aunque el camino está lleno de desafíos, saben que juntos pueden enfrentar lo que sea. El capítulo 4 cierra con Liu Bei y Siluan enfrentando traiciones y batallas, mientras Cao Cao consolida su poder. Siluan, tras recordar su pasado y reencontrarse con Shue, decide seguir ayudando a Liu Bei. El grupo se prepara para desafíos mayores. Aunque el camino es incierto, Siluan sabe que su deber es guiar a los héroes hacia la paz. ¿Podrán mantener sus ideales en un mundo lleno de traición y ambición? Pues quédate a ver el capítulo final. Tras la batalla final contra Yuan Shao, Cao Cao se alza como el hombre más poderoso del reino. El clan Sun queda devastado por la muerte de Sun Ce. Aún así, logran asegurar sus territorios gracias a la combinación de jóvenes talentosos y ancianos sabios. El liderazgo recae ahora en Sun Quan, el hermano menor de todos, quien promete mantener vivo el legado de su familia. Mientras tanto, Liu Bei sigue sin un territorio fijo y sin poder consolidar su liderazgo. Wang Yu sugiere buscar la guía de un sabio para encontrar el rumbo correcto. Pero antes de que puedan actuar, Cao Cao, recordando la traición de Liu Bei, decide atacar lo que queda de sus fuerzas. ¡Qué tipo tan molesto y tan ambicioso! Ya dales un respiro, por favor. Con Cao Cao pisándoles los talones, Liu Bei y sus aliados deciden escapar a la provincia de Jing, bajo el mando de Liu Biao, un pariente de Liu Bei. Tras una intensa persecución y una breve batalla, logran llegar a Jing y encuentran un refugio temporal. Sin embargo, no todo es paz. Xiao Yun advierte a Siluan sobre rumores de un complot contra Liu Bei por parte de algunos siervos de Liu Biao. Esa noche, durante un banquete, Liu Bei desaparece misteriosamente.
Xiao Yun revela que los altos mandos fueron separados de sus escoltas y Liu Bei, al darse cuenta del peligro, fingió ir al baño y escapó a las montañas. Allí se encuentra con un anciano sabio llamado Sima Hui, quien le da un consejo crucial: busca al dragón durmiente y al fénix flamante, dos hombres legendarios que podrían guiarlo hacia la victoria. Poco después aparece Su Shu, una estratega que Siluan conoció en la tienda de Pang Tong. Su Shu se une a Liu Bei ofreciendo sus servicios como sabio, aunque admite que no tiene la visión del dragón durmiente ni del fénix flamante. Sin embargo, su ayuda es invaluable cuando Cao Cao ataca nuevamente. Con la estrategia de Su Shu y la visión única de Siluan, logran detectar el punto débil en la formación de Cao Cao y ganar terreno. En medio de la batalla, Bai Luan aparece usando una densa niebla para impedir que Shang Liao llegue como refuerzo. Bai Luan se reencuentra con Siluan y le dice que Liu Bei tiene un papel crucial: acabar con Cao Cao y por ende con los Han. Se va y vuelve a aparecer Bai Luan, pero de joven en forma de espejismo, quien le dice a Siluan que ahora se ha convertido en un hombre que ahora está lleno de rabia y odio por lo que los Han le hicieron a su pueblo y a Shue, tratando de comprender por qué ahora luce de esa forma. Tras la batalla, Liu Bei descubre, gracias a Su Shu, que el fénix flamante es Pang Tong y el dragón durmiente es Zhuge Liang, dos hombres que Siluan ya conoce. Aunque Pang Tong se resiste a unirse, Zhuge Liang finalmente acepta después de escuchar la causa de Liu Bei. Presenta el plan Longsheng, dividir y conquistar, enfrentando a Cao Cao y Song Quan para convertir la guerra en un conflicto de tres bandos. Aunque eso ya lo veíamos venir, ¿verdad? Mientras tanto, Siluan se reencuentra con Yue Jing, quien resulta ser la esposa de Zhuge Liang, y juntos discuten los detalles del plan y preparan las siguientes batallas. No me importa. De todos modos, mi corazón le pertenece a Diao-chan. Las fuerzas de Cao Cao lanzan dos ataques consecutivos contra Liu Bei, buscando expandir su territorio y debilitar a su rival. Sin embargo, las fuerzas de Cao Cao no son suficientes para derrotar a Liu Bei. Gracias a la estrategia de Zhuge Liang, Liu Bei logra la victoria en la primera batalla, pero la guerra no da tregua. Tras la muerte de Liu Biao, las fuerzas de Cao Cao ven la oportunidad perfecta para atacar Jing. Liu Bei y sus aliados se ven obligados a huir, pero en su escape se encuentran con un grupo de civiles que también han escapado de la violencia. Agotados y sin fuerzas para seguir, los aldeanos miran a Liu Bei con esperanza. Liu Bei, con su corazón compasivo, decide llevarlos consigo, a pesar de que Cao Cao los persigue de cerca. Esta decisión no le gusta a Bai Luan, quien confronta a Liu Bei pues piensa que está poniendo en peligro a inocentes, pues piensa que Cao Cao no les haría daño y solo los devolvería a sus hogares. Después de derrotar a las fuerzas de Cao Cao, Bai Luan aparece para enfrentarse a Liu Bei, pero Siluan interviene. Los dos guardianes de la paz luchan y aunque Siluan logra derrotar a Bai Luan, decide dejarlo ir. Con una mirada llena de advertencia, Bai Luan decide confiar en Liu Bei, pero promete que si se desvía del camino, volverá para rectificarlo. En un momento emotivo, el espejismo de Bai Luan joven aparece ante Siluan, quien con voz serena le explica que este ahora es su destino como guardianes de la paz. Mientras uno guía a un héroe para instaurar la paz, el otro permanece en las sombras asegurándose de que el héroe no se desvíe. Esta será ahora la nueva estructura de los guardianes de la paz. Con estas palabras, Bai Luan se despide, pues ahora que Siluan sabe su nuevo propósito, ya no seguirá apareciendo. De vuelta con Liu Bei, logran escapar junto con el pueblo y se preparan para poner en marcha el plan maestro. Zhuge Liang toma la iniciativa y se encarga de convencer a Liu Qi, gobernante de Yangxia, y a Lu Su, gobernador de Wu, quien tiene al clan Song bajo su servicio para unirse a su causa. Incluso logran persuadir a Pang Tong después de un poco de insistencia. La batalla final está a punto de comenzar en el río Chibi. Los barcos están preparados, pero hay un giro inesperado. Wang Gai, supuestamente un traidor, se une a Cao Cao. Pang Tong se infiltra en las filas de Cao Cao, sugiriendo una estrategia que en realidad está diseñada para incendiar su flota. Siluan tiene un papel crucial en todo esto. Gracias a su habilidad para ver la dirección del viento, debe dar la señal en el momento exacto en que el viento cambie hacia las fuerzas de Cao Cao. Cuando eso suceda, el fuego se propagará rápidamente, consumiendo toda su flota. La batalla comienza y al principio parece que Cao Cao tiene la ventaja, pero entonces ocurre lo impensable. El viento cambia de dirección, Siluan da la señal y Wang Gai, quien en realidad era un infiltrado, prende fuego a los barcos de Cao Cao. Con el viento a favor, las llamas se extienden rápidamente, convirtiendo la flota en un infierno. Las fuerzas de Cao Cao, completamente desorganizadas, se retiran hacia las orillas del río, donde seguirán su batalla. Sin embargo, se ven superados por las fuerzas de Liu Bei, por lo que no les queda de otra más que huir del lugar, comenzando así una persecución, pues no volverán a tener una oportunidad como esta. Pero Liu Bei ya los está esperando del otro lado con su ejército y la verdadera batalla final está en marcha.
Finalmente los logran derrotar y aunque Cao Cao intenta escapar, Guan Yu, recordando que Cao Cao le perdonó la vida en el pasado, decide hacer lo mismo. Cao Cao se marcha, no sin antes prometer que su victoria será inevitable. Pero Zhuge Liang ya lo tenía planeado. Explica que Cao Cao debe permanecer, pues su caída permitiría a los Han recuperar el control total. Después de la batalla, Liu Bei toma el control de la provincia de Jing y le ofrece a Siluan un puesto como general. Sin embargo, Siluan rechaza amablemente la oferta, prefiriendo ayudarle desde las sombras. Siluan regresa a su aldea, donde tiene un último encuentro con Shue, y en un momento emotivo, ella lo felicita por haber encontrado su camino. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Déjame en los comentarios qué te pareció y si tú también quedaste enamorado de Diao-chan. Suscríbete y no olvides darle like para que yo pueda seguir subiendo este tipo de contenido. Nos vemos en la próxima historia.